Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición central de BTV Noticias. ¿Cómo anda, Miguel? Buenas tardes para todos. ¿Cómo estás, Valeria? Estaba pensando en el chisporroteo gigante que generó el presidente Mujica, el expresidente Mujica, cuando dijo "en el interior no la quieren", referida a Carolina Cose. Estaba pensando en el sacudón que tuvo la presentación, la inauguración del Centro Cívico en Casaballe, que fue catalogado incluso, por ejemplo, por Manini Ríos hoy casi como un acto político partidario, y no como lo que tenía que ser. Y bueno, la alegría va por barrios. Hoy el sacudón le tocó a la interna del Partido Colorado. Sigue todavía ahí en las redes, entre otras novedades. Así es, pero vamos a compartir más noticias en estos titulares. El ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, comparece a esta hora ante la Comisión Permanente del Parlamento. En Maldonado inició hoy el proceso de realojo de casi 400 familias del asentamiento Kennedy. La interna del Partido Colorado al rojo vivo luego que le ofrecieran el cargo de ministro de Turismo al hijo del expresidente Julio María Sanguinetti. Ya hay nuevo sucesor. El Frente Amplio reclamó por una solución pacífica al conflicto entre Israel y Palestina, en tanto que desde Beneverid, Uruguay, afirmaron que la fuerza de izquierda los decepcionó por no condenar a Hamás. Presenta Con la presencia de Enrique Antía y Luis Lacalle Pou, quedaron inauguradas en Maldonado las viviendas para el realojo de 375 familias del barrio Kennedy. El mandatario destacó la obra y recordó que la finalidad de la gestión gubernamental es lograr que una familia esté tranquila en su casa. Sabremos cumplir. Se pudo cumplir con la expropiación, se pudo conseguir el dinero, que no es changa, porque no sobra y hay que ser justo en decir dónde van. Y acá hay una decisión cuando se decide mejores viviendas para los vecinos que vivían en el Kennedy. Al mismo tiempo se está diciendo capaz que no esto. Es una decisión de gobierno. Y después que cada uno cumpla, porque si haces todo bien y las empresas no cumplen, estamos fritos. Porque si haces todo bien, y la verdad que es... impresiona ese trabajo de cómo se fue componiendo donde vive cada uno en el barrio. Eso que quizá uno lo podría haber pasado por alto, que yo cuando llegué Beatriz me lo nombró, termina siendo fundamental en la convivencia de un barrio. Que el ejército, al cual creo que hay que hacerle un gran reconocimiento, porque cuando las papas queman siempre está. Cuando se apaguen todas las cámaras y todas las flashes, van a tener los camiones cargados ayudando a los vecinos a mudarse. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que trato de decir? Que cada uno en su lugar tiene que contestar la palabra, o la pregunta, mejor dicho, ¿sabremos cumplir? La inversión total de esta obra, de acuerdo a la información oficial, fue de 55 millones de dólares. La mudanza de las 530 familias que vivían en el asentamiento se completará en el correr de este año. Del total de la inversión, 35 millones de dólares proceden de un préstamo del CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, y el BROW. El primero aporta 28 millones, el segundo 7 millones, el Ministerio de Vivienda 3 millones y el resto proviene de la Intendencia de Maldonado. Las viviendas se construyeron en 40 hectáreas con paneles de hormigón armado y bloques de hormigón celular. Comparten también el predio un centro de atención a la infancia y la familia, o CAIF, un merendero, una escuela de tiempo completo, una policlínica de ACE, un centro de atención a la mujer, una zona deportiva, juegos para niños, arbolados y locales comerciales. El ministro de Vivienda, Raúl Lozano, se refirió al barrio y destacó la presencia del Estado. Que yo recuerde, sentí hablar del Kennedy, del barrio Kennedy. Luego tuve oportunidad de conocerlo, de visitarlo, en lo cual realmente veía la forma como toda esa gente que estaba allí viviendo, vivía en forma indigna y que el Estado tenía que estar presente. Bueno, hoy podemos decir que el Estado, el gobierno nacional está presente y el gobierno departamental están presentes. Porque estas obras
se hacen realidad con recursos. Y el gobierno nacional aportó 480 millones de dólares para poder cumplir con este sueño de tratar de alguna manera de disminuir, porque somos conscientes que no vamos a terminar en este periodo de gobierno con todos los asentamientos irregulares. Más de 200.000 personas vivían en forma indigna cuando este gobierno llegó el 1 de marzo del 2020. Pero sí crear las bases, crear las raíces sólidas para poder continuar trabajando en el mismo sentido. Sea el gobierno que sea. Pero por sobre todo yo quiero sí resaltar y enfatizar lo que es la sensibilidad de este gobierno, que viendo esta realidad, un verdadero problema para nuestra sociedad, se hizo cargo. Para el intendente de Maldonado, Enrique Antía, esta es una obra social inmensa. Casi que en el primer acto de gobierno del 2015 expropiamos con ocupación inmediata. Pensaba que iba a ser un lío inmenso a nivel departamental. Nada de eso ocurrió. Se resolvió fácilmente, con canje de terrenos. Ahí la arquitecta me dice fácilmente. Fue fácilmente, porque otros decían que no iba a ser nunca. Y demoramos 1 año y medio, pero se logró. Y había gente que había comprado esto para especular, y nosotros dijimos, esto para el pueblo. Y ocupación inmediata. Y se logró con argumento. Y ahí empezamos a trabajar, y nosotros en el año 2015, nos hicimos de esta tierra en el 2016, logramos un acuerdo con otro pedazo de 3 hectáreas y empezamos a traer el placer. Hoy ya está hace 2 o 3 años que están viviendo lo del placer acá, en la punta del barrio. Y seguimos con las familias del Kennedy, sacamos 42 familias del Kennedy, los que estaban más angustiados, los que tenían más desgracia en sus techos y en su familia. Fueron los que iniciaron el proceso. Pero esto era un desafío demasiado grande y no sabíamos bien cómo encarar, y golpeamos la puerta del gobierno nacional. Y ahí me lo fui a ver al presidente y le tiré una idea arriba de la mesa que la habíamos pensado bastante, de cómo hacerlo, cómo financiarlo, y le pedí que me diera él la garantía soberana a Maldonado, que nosotros no íbamos a fallar. La Intendencia no puede sacar garantía soberana con créditos internacionales. El presidente nos dio la garantía soberana apostando que Maldonado podía hacerlo. Cambiamos de tema. El Frente Amplio reclamó por una solución pacífica al conflicto entre Israel y Palestina, y la organización Beneverit les respondió en un comunicado que el Frente los decepcionó por no condenar a Hamás. La fuerza de izquierda acusó a Israel de estar provocando una verdadera masacre sobre la población y destrucción de la infraestructura civil palestina en la Franja de Gaza y Cisjordania. Reafirmamos nuestro llamado a la paz y nos unimos al reclamo de un alto al fuego y el fin de las hostilidades, se indicó en el documento. La coalición de izquierda sostuvo además que el gobierno uruguayo tuvo una actuación irresponsable por su abstención en la Asamblea General de Naciones Unidas. Solicitamos que sea explicado a la ciudadanía este cambio en el posicionamiento histórico de nuestro país, se puntualizó desde la fuerza de izquierda. En simultáneo, desde Beneverit Uruguay, rechazaron estas acusaciones y pronunciaron su profunda decepción ante la ausencia de toda mención y condena a Hamás y al terrorismo, indicaron. Lamentamos que una vez más se opte por una condena unilateral al Estado de Israel, víctima permanente de campañas de demonización que buscan perjudicar y poner en cuestionamiento su derecho a la defensa ante la violencia de terrorismo, finaliza el documento. Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche dijo hoy que para este año se proyecta un crecimiento económico de 3,5% y una inflación levemente inferior al 5%, 4,9%, dijo la ministra. Remarcó el manejo fiscal prudente, a diferencia, dijo, del Frente Amplio, que financiaba el gasto con más impuestos.
La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, presentó los datos sobre la situación fiscal y las perspectivas macroeconómicas del país. En tal sentido, destacó que estamos un 3,6% por encima del nivel del Producto Interno Bruto prepandemia. Para el 2024 estamos esperando un crecimiento del producto de 3,5%. Estamos esperando que continúe el dinamismo en el mercado laboral. Esta consolidación de empleo que hemos mostrado continúa y estamos estimando que habrán 14.000 personas ocupadas más en el 2024. Respecto al 2023, subrayó que hubo un fuerte crecimiento del empleo y del salario real. Siguiendo en el año pasado, destacó que hubo una baja de impuestos y las metas fiscales pautadas por el gobierno fueron cumplidas. La significativa baja de la inflación que observamos en el 23, que repercute directamente en el bolsillo de las personas. Y el otro elemento que también repercute directamente en el bolsillo de las personas y que se traduce en un aumento del salario real, que es la rebaja de impuestos que decíamos inicialmente. El impuesto significativo, más significativo en términos de lo que implica fiscalmente, es la rebaja del IRPF. En otro orden, Arbeleche dijo que en 2023 hubo 37.000 personas más trabajando. Variable aclaró que no es sinónimo de la creación de puestos de empleo. Hoy estamos 2% casi por encima del nivel de salario de real prepandemia. Y si miramos lo que ocurrió en el último año, en el 2023, el salario real aumentó un 4% y que se divide en un 4,2% para el sector público, un 3,9% para el sector privado. Con respecto a la inversión pública y privada, Arbeleche informó que hubo un aumento del 20% también comparado a 2019, pero con una caída que se presentó en el 2022 con respecto a los fondos invertidos en 2023. Los ocupados que se crearon en los últimos 4 años más que compensan la destrucción de puestos de trabajo que se dio en la administración anterior. Por otra parte, hizo un anuncio respecto al año 2024. El déficit fiscal estimado para el 24 es de 3,3% del producto. Corresponde exactamente a los ingresos que deja de percibir el Estado por la baja de inflación. Es momento de hablar de salud porque los casos de COVID-19 vienen en aumento, pero las autoridades descartan que sea una nueva ola. El Ministerio de Salud Pública aclaró que los casos no están impactando los ingresos al CTI. Este aumento sostenido que ha venido en estas semanas, repetimos una y otra vez que no quiere decir que sea una nueva ola. Es decir, hay un aumento de la circulación viral, pero no tenemos otra ola de COVID como tuvimos en las etapas de pandemia. Ahora estamos en etapa de endemia y con un aumento de la circulación. Ese aumento de la circulación no ha repercutido en incremento de la utilización de camas de CTI, son en general casos leves y la ocupación de camas de CTI por casos de COVID sigue siendo constante en las últimas semanas. Al 20 de febrero, o sea, al día de ayer, llevamos suministradas 46.500 dosis en todo el país, que bueno, tenemos el detalle por departamento. Es una campaña que ha sido constante y que nuevamente, como decía la doctora Alfonso y la ministra Rando, hacemos el llamado a las personas que tienen indicación de recibir la dosis de refuerzo que acudan a los vacunatorios que están disponibles para poder vacunarse.